Hola, ¿cómo están? Queridos colegas del gremio radiológico de todo el país. Agradezco la oportunidad a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la oportunidad que nos dan de mostrar pues, la patología que vemos en este hospital. Recordamos que, y quiero agradecer también el aval del Consejo Mexicano de Radiología, que realmente siempre nos apoya con un alto puntaje, 45 puntos para certificación para los colegas del país. También agradecer a la doctora Caluz, al doctor Avelar, a toda la gente que está atrás de esto, a la gente de Reliable de México, que nos da un apoyo con los ingenieros para la grabación y para el sustento de proyección de este congreso. Un congreso de enero que sigue siendo un referente en el país en estas fechas para la actualización médica, que ese es el objetivo principal de este congreso. En estas épocas de grabación de este congreso, debo recordar que estamos ahorita en una ola muy significativa de contagios aquí en la Ciudad de México. Estamos rebasando los 40,000 contagios al día. Yo recuerdo muy bien el año pasado, donde tuvimos una incidencia de infección y de muertes muy altas en la tercera y cuarta semana de enero, donde teníamos 13 a 15,000 contagios. Pues ahora tenemos más de 40,000 contagios por día. Pues es una recomendación a ustedes, a que se cuiden, a que usen el cubrebocas, a que la verdad nos aislemos y disminuir esta cadena de contagios. Si bien esta variante de Ómicron no es una variante tan letal como llegamos a ver en las otras variantes que tenemos aquí en México, la verdad es que los contagios sí son muy significativos. Ante esta humilde recomendación, este preámbulo, vamos a hablar sobre tips de los accesos vasculares, pero cuando tenemos un acceso vascular agotado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros tenemos un grupo de pacientes nefrópatas. Este hospital tiene un mundo más o menos de 1,800 a 2,000 pacientes que están sustituidos en hemodiálisis con catéter. Se subroga un 90% y el 10% se queda aquí en el hospital. Entonces, ante ese mercado de pacientes que tenemos nosotros, pues, decir de alguna manera, pues la verdad tenemos patología muy variada en cuanto al manejo del acceso vascular. Y el manejo del acceso vascular complejo en paciente nefrópata lo maneja el radiólogo intervencionista y rotan con nosotros los residentes de nefrología para que vean ellos el seguimiento y el manejo de este tipo de pacientes. Quiero agradecer la colaboración del doctor Bernardo Reyes Olagaray, que es el que me ayuda al seguimiento y la búsqueda de los casos para presentar estas estadísticas que les voy a mostrar. Muy bien, en cuanto a la introducción, los pacientes que presentan cualquier procedimiento en relación con la colocación de catéter venoso central tienen riesgo de complicaciones. No hay catéter fácil. Todos los catéteres tienen un alto riesgo de complicación, y no tanto por la cuestión técnica, sino por la cuestión de fondo de patología. Un paciente que usted somete a un paciente para trasplante de médula ósea con menos de 5,000 plaquetas y que forzosamente requiere un acceso vascular para el trasplante, pues independientemente de las plaquetas, independientemente de la contraindicación, lo tienes que colocar. Y entre más seguro sea para el paciente, pues más seguro también para nosotros. Los pacientes que presentan cualquier procedimiento tienen riesgo de complicación. La población con cáncer, enfermos renales crónicos son propensos a tener historial de múltiples angioaccesos. Aquí nuestro mercado o nuestra población son los pacientes nefrópatas. La importancia en México. El país, la población de este país tiene comorbilidades asociadas que pueden causar patología como enfermedad renal crónica. El impacto económico está registrado como en el gasto que tiene el IMSS en pacientes con este padecimiento. Son pacientes que se detectan, se les da seguimiento, se sustituyen para diálisis, hemodiálisis vía fístula o vía catéter, pero la intención es este tipo de pacientes, si tienen criterios de ser trasplantados,
es ideal que se trasplante. En este hospital se deben de estar trasplantando de 150 a 200 pacientes de riñón por año. Se estima que más de 6.2 millones presentan este padecimiento. Sin duda es un padecimiento degenerativo con un incremento muy alto por los factores de morbimortalidad que tenemos en México. La definición de enfermedad renal crónica son las anormalidades funcionales o estructurales del riñón presentes por un periodo de tiempo más de 3 meses. Empezamos también nosotros a involucrarnos en cuanto a la etapificación de la enfermedad renal. Casi siempre la verdad es que llegan ya los nefrólogos con nosotros, donde el paciente está protocolizado, debemos de conocer pues, la albúmina, las cuestiones electrolíticas, si hay una biopsia y saber la participación de los métodos de imagen para este manejo. El paciente, sin duda el paciente renal, en algún momento es protocolizado para su etapificación con algún sistema de imagen. La clasificación de CADIGO para el seguimiento de la enfermedad renal, se las presento para conocerla y sin duda aquí el nefrólogo es el que forma la parte más importante en la participación del manejo. De pronto yo les digo a mis amigos los nefrólogos que la parte de pronto más sencilla se completa en solamente colocar el catéter. El manejo del catéter por una enfermera especialista, por un grupo experto de enfermeras es el más importante. Y ya el seguimiento también por el nefrólogo. Nosotros vamos a participar en la inserción, en las complicaciones y en el manejo posterior. Sin duda la diabetes es algo que ha venido aumentando en forma muy significativa por todos los factores. De pronto sí es algo preocupante, ¿no? Decir que somos del país donde nuestros niños tienen una obesidad significativa, somos de los países número 1 en cuanto a obesidad en el planeta. Somos de los países que más consume refresco por habitante en el planeta. Son cosas que de pronto las escuchamos, pero a veces no medimos o no dimensionamos el impacto que tiene sobre esta patología. Somos de los países más altos en diabetes, no tan altos en hipertensión, pero sin duda las malformaciones congénitas, otras patologías, pero la diabetes es algo, la verdad, que por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, nos sigue aumentando de forma muy importante con todos los daños colaterales que lleva la diabetes. La hemodiálisis en el mundo, sin duda, y se dice en los congresos, en las sociedades de nefrología del mundo, que en México y en el mundo no se deben de hemodializar pacientes. Lo ideal es que un paciente con enfermedad renal crónica no sea de manejo inicial, no se debe de iniciar de acuerdo a las guías españolas o las guías canadienses a sustituirse a un paciente con un catéter. Lo ideal para sustituir a un paciente sigue siendo la diálisis peritoneal, y si usted ya por algún criterio de que no cumpla para diálisis peritoneal el paciente tiene que ser sometido a una sustitución, la hemodiálisis vía fístula arteriovenosa es lo mejor. El catéter prácticamente lo debemos de dejar para el menor manejo y para el menor porcentaje en colocación de pacientes nefrópatas. Una muy buena fístula en la actualidad autóloga, empezar siempre de distal a proximal, agotar primero un brazo, posteriormente agotar el otro brazo. Y hay grupos en el mundo donde los nefrólogos están haciendo subespecialidad en nefrología intervencionista y la verdad con muy buenos resultados, gente muy dedicada, el doctor Restrepo en Colombia, que tienen un grupo ya de muchos años donde se capacitan principalmente médicos nefrólogos para el manejo y la construcción de fístulas autólogas o heterólogas con ayuda del cirujano vascular o de un cirujano general para materiales protésicos y la verdad con seguimientos muy importantes. Esto es muy importante porque yo creo que entre más gente haya preparada en este país, entre más nefrólogos, entre más radiólogos, entre más cirujanos vasculares tengan la opción de manejar el acceso vascular, para el paciente va a ser mejor porque va a tener mejores alternativas. ¿En qué consiste la hemodiálisis? Es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales.
Se interpone entre dos compartimentos líquidos una membrana semipermeable. Ese es el mecanismo de función de la hemodiálisis. Esto permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular y mecanismos físicos como es la difusión y la ultrafiltración. Esta es la parte fisiológica del mecanismo de la hemodiálisis. Los accesos vasculares para hemodiálisis, como yo les estoy comentando, de primera intención, si el paciente va a ser sustituido para hemodiálisis, deben de empezar, según las guías, con una fístula nativa, de arteria vena nativa. De segunda intención, si el diámetro o las características de los vasos no permiten la fístula nativa, la fístula protésica, y como última opción que no debemos de utilizar o utilizar lo menos posible es el catéter venoso. Las indicaciones del catéter de hemodiálisis en pacientes con enfermedad de insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica agudizada para efectuar hemodiálisis de forma urgente. Cuando está indicado un catéter, cuando hay trombos en una fístula arteriovenosa y que no sea recuperable. Cuando la esperanza de vida sea menor de 6 meses, no vale la pena construir una fístula. El estado cardiovascular, si va a recibir trasplante de un renal donante vivo, o también como en Estados Unidos, si el paciente expresa que él no quiere tener un catéter y no quiere tener una fístula, se tiene que respetar eso. Sin duda la fístula nativa es la mejor indicación. Y cuando es una fístula nativa se construye y hay que darle tiempo de maduración. De acuerdo a las guías, hay guías que dicen que 3, 6, 12 meses. Entre más tiempo se deje madurar la fístula, la verdad es que tenemos mejores flujos. Se ha visto en el mundo que los 6 meses es un muy buen tiempo ya para poder utilizar. En caso, como les comentaba, si no se puede utilizar una fístula nativa y se hace con una prótesis, con un injerto trilaminar, pues la fístula prácticamente se puede utilizar inmediatamente y es una ventaja, pero depende mucho de caracterizar y clasificar el paciente al cual se le va a poner una fístula. Para la selección del catéter es muy importante pues la talla, el peso, el índice de masa corporal. ¿Qué tenemos en la actualidad? En la actualidad las guías recomiendan que un catéter para hemodiálisis tenga que ser colocado ecoguiado. Se ha visto que el ecoguiado disminuye en forma muy importante las complicaciones de sangrado o de punción a otras estructuras anatómicas como pueden ser punciones arteriales no deseadas o punción pleural incluso. En la actualidad nosotros tenemos ultrasonidos en la sala de hemodinamia, podemos medir la longitud del catéter y hacia dónde va a quedar colocado. El catéter no tunelizado debe de permanecer no más de 2 semanas. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda o algo urgente, las guías recomiendan que no dejemos un catéter tipo Majorca más de un mes, ¿no? Lo ideal son 15 días, máximo 30 días. Este tipo de dispositivos, este tipo de catéteres vemos que tienen un alto riesgo de trombosar el vaso donde tú lo coloques. Entonces, ya hay materiales modernos donde no es necesario poner una Majorca. Hay países como Puerto Rico, lo recuerdo muy bien, donde no ponen Majorca, ellos ponen tunelizados para todos sus pacientes y independientemente del tipo de utilización, y luego se retiran. Para la colocación del catéter de hemodiálisis es un procedimiento que se ha realizado por personal con experiencia y familiarizado con la técnica. Eso es muy importante. Nosotros tenemos una experiencia de más de 20 años manejando este tipo de pacientes. Los catéteres tunelizados se deben de realizar con apoyo de imagenología. Las guías españolas, las guías canadienses, todas las guías recomiendan que sea ecoguiado y con apoyo fluoroscópico si usted tiene la forma de conseguirlo. Y en cuanto a las guías, es bien importante saber si usted tiene un paciente que se va a poner por primera vez un catéter, sin duda la vena yugular interna derecha es la primera opción porque es más corta para llegar a la aurícula, es más recta y es más funcional. En segunda opción, la vena femoral común, es muy buena opción los catéteres femorales. Tercera opción, la vena yugular interna izquierda y luego la femoral izquierda. Lo que no tenemos que casi utilizar o está contraindicado por el riesgo de trombosis, por el riesgo de quínquimo o acordadura del catéter son subclavios. La verdad es que solamente es una manera desesperada, sí los llegamos a colocar,
pero no para hemodiálisis, el catéter subclavio. Y también una alternativa que tenemos en este hospital es la colocación del catéter translumbar cuando tenemos un paciente con accesos agotados. En cuanto a la colocación del catéter, el catéter no ionizado y de urgencia, primera localización, la vena femoral común, como les comentaba, también es muy buena opción de poner una pulcra femoral en pacientes que tengan algún compromiso, en algún compromiso en cuello por la pandemia, por COVID, en pacientes que requerían por alguna razón ser sustituidos, sustitución renal por la enfermedad inflamatoria que generaba el COVID o por la falla renal por el COVID. Los femorales, los catéteres femoral, como decían las guías italianas, eran una opción, y la verdad es que nosotros aquí en el hospital, con una muy buena coordinación con la gente de nefrología, se ponían de primera intención en el estadio agudo los catéteres femorales para el manejo del paciente. La posición subclavia no se recomienda, y si se va a hacer una fístula, no debemos de tocar ese brazo, no debemos de tocar esa vena para tener los vasos más vírgenes y sin secuela postrombótica. Si hay una fístula en maduración, se sugiere no colocar catéter en esa posición. Entonces, es bien importante, si yo voy a cuidar una extremidad, incluso hay lugares donde ponen una banda en el brazo para, en Estados Unidos, por ejemplo, de Save My Vein, de salvar tu vena, de no tocar ese brazo, para que respetemos si es que se va a colocar una fístula. Las complicaciones del catéter son múltiples, desde la más sencilla hasta que le pueda cobrar la vida. Una vez que ponemos un catéter, pues hay que ponerlo de la forma más segura para que no tengamos complicaciones, y se pueden manejar como agudas o precoces o como complicaciones tardías. Las complicaciones agudas, sin duda, el mal posicionamiento, neumotórax, neumomediastino, embolia aérea, función arterial no deseada, sepsis o hematoma. Arritmias por la colocación, parálisis transitoria del nervio laringeo recurrente, ruptura o proliferación del catéter, reacciones de la anestesia local, reacciones vasovagales, perforación cardíaca o vascular y tamponada. Todas estas complicaciones agudas las podemos tener. Lógicamente, ¿de qué depende? De las condiciones, cómo nos llega el paciente. Si el paciente lleva más de días sin hemodiálisis, un catéter funcionando, pues esto nos va a facilitar, nos va a generar que tengamos mayores complicaciones. Las complicaciones tardías, sin duda, la trombosis, abarca un conjunto de complicaciones que aparecen 30 días después de realizar el procedimiento, puede asociarse a manejo del catéter, y el resultado es la pérdida del paciente del acceso venoso. He tenido, pacientes que llevan más de 20 catéteres colocados en su historial de hemodiálisis y con complicaciones muy serias. La complicación tardía, sin duda, es la infección, que es la complicación más frecuente, es asociada a estafilococo coagulasa negativos, estafilococo aureus. Se ubican a 3 niveles: nivel de orificio, túnel, una tunelitis o bacteremia. Cualquiera de estos niveles para la infección. Las complicaciones tardías, trombosis relacionadas al catéter venoso central, como son extrínsecas, puede tener un trombo mural, una trombosis venosa central o una trombosis auricular. Las intrínsecas, una formación de vaina y fibrina que se extiende hasta la punta del catéter, un trombo en la punta o una complicación intraluminal. Si vean ese tipo de pacientes que nosotros manejamos, pacientes ya con toracotomía, porque ya se le puso catéter transauricular, disfunciona, y con una trombosis extensa de innominada y vena cava superior. Si ustedes ven, pues esta es la planeación y este es el escenario de los pacientes que nosotros manejamos. En cuanto a las complicaciones tardías, sin duda la trombosis o secuela postrombótica es la más frecuente cuando se aborda la subclavia, por eso es que tratamos de usar lo menos posible. Más común en no tunelizados, en catéter tipo McCurkar es lo más frecuente, y se puede asociar a edema o incluso a trombosis venosa aguda después de la colocación del catéter. Las complicaciones tardías raras, hemotórax, perforación auricular y tamponada cardíaco son excepcionales. Se asocia a la rigidez del material del catéter. El pinzamiento y ruptura del catéter venoso central con migración también nos puede suceder, que se fracture el material y se quede alojado o se quede colocado el catéter. Secundario al pinzamiento costoclavicular, se asocia más a los implantados por quimioterapia o antibiótico terapia.
¿Qué es lo que nos tiene aquí en el hospital? Sin duda, la causa más frecuente de interconsulta hacia nuestro servicio es la disfunción del catéter. Ante la imposibilidad de obtener o mantener un flujo de sangre extracorpóreo adecuado, que puede haber un acodamiento o mal posición de la punta o una trombosis intraluminal o pericatéter. Se sugiere hacer angioplastía de la vaina de fibrina lo antes de retirar o de poner un nuevo catéter. Este es un paciente con una trombosis de vena cava superior y con una angioplastía. En cuanto a los accesos vasculares no convencionales, al tener pacientes con agotamiento de accesos por cuestiones asociadas a su padecimiento, se deben explorar otras formas. La cateterización translumbar de la vena cava inferior fue descrita por Long en 1995 y en este hospital también la colocación de catéteres transauriculares por los cirujanos cardiotorácicos. Les voy a presentar unos casos a continuación de las patologías que vemos aquí en el hospital. Este es un paciente con accesos vasculares agotados, no hay subclavias, no hay yugulares, no hay iliocavos, y lo único que nos queda es la colocación de un catéter translumbar. Abordamos primero por una tomografía computada, donde hacemos la punción de la vena cava. Una vez que dejamos la guía de manejo sobre la vena cava tomografía, nos vamos a la sala de hemodinamia, donde el paciente ya se le hace toda la técnica para recambio y colocación del catéter translumbar. Sin duda, la verdad, bien cuidado este paciente o este tipo de catéteres tienen una sobrevida buena y una función adecuada. Y esto solamente que el paciente no tenga opción de accesos de yugulares. La otra opción también es el catéter transauricular, pero con una mortalidad más elevada en relación al catéter translumbar. Esta es la placa de control para que vean el catéter del extremo distal de abordaje translumbar. Aquí la aurícula derecha. Estos casos que muestro, he acompañado al doctor Ulrich Didier Flores Vázquez, al doctor Pablo César Iglesias González, que somos del equipo que en conjunto hemos colocado estos pacientes. Un siguiente paciente, un paciente agotado, con un catéter venoso central y requieren de un acceso para hemodiálisis. Este es el mapa vascular, este es el catéter que estaba colocado en la vena yugular interna y posteriormente hacemos el mapa vascular. Vean, en la extremidad superior derecha, con una trombosis significativa, secuela posttrombótica de la vena cava superior, con una red colateral muy importante. En el abordaje de la vena subclavia izquierda y de la vena inominada, también con una red colateral importante y sin visualización de la vena cava superior. A través de este catéter, entonces, la planeación fue lograr hacer una angioplastía. Este paciente ya llegó con derrame pleural con nosotros, una angioplastía de la vena cava. Después de la angioplastía, colocar un stent desnudo para la secuela. Aquí ya estamos colocando el stent. Aquí está colocado el extremo proximal, el extremo distal del stent, y vean prácticamente el rescate de la vena cava superior. Después de esta angioplastía, se recomienda la colocación de un catéter. Y la verdad, es bien importante después de salvar este acceso, qué catéter ponerle, ¿no? Las guías dicen que lo mejor que hay en el mundo en la actualidad es el catéter simétrico. El catéter simétrico, el tipo Palindrome, es un catéter simétrico que no, por su disposición, por la calidad del material en su matriz heparina no huyente, que tiene un efecto de 12 a 16 meses, trae un cuff de inserción con plata para que no se complique. No recircula el paciente, se ultrafiltra en forma adecuada, y la verdad es que el manejo es muy importante. Entonces, cuando vamos a tener este tipo de casos, sí recomendamos que la gente en nefrología o tratar de conseguir este tipo de catéter para que valga la pena, para que tenga una buena durabilidad, pues el tratamiento que le hicimos y además el catéter. Un siguiente caso, como les comento, miren, un paciente con trombosis de la vena cava superior, aquí un abordaje subclavio para tratar de
de ver si tenemos forma de pasar hacia la vena cava, no la visualizan, todo refluye hacia hacia venas torácicas y hacia el sistema ácido. Ese es el escenario de este paciente, también un paciente agotado. Afortunadamente, vía subclavia, aunque no esté indicado, logramos hacer el paso de la guía, la fenestración del pómulo, la colocación de un catéter, de un balón, perdón, una angioplastía. Ya después de la angioplastía, en este paciente ya logramos replenalizar la vena yugular interna derecha, se coloca un stent sobre vena cava y un catéter simétrico en la aurícula derecha. Un siguiente caso, yo me acuerdo que este es el paciente que por lo menos tengo más de 20 años de conocerlo, Abraham, accesos múltiples, toracotomía, y el caso de él fue pues, muy significativo porque ya lo único que tenía era la aurícula derecha. Después de este catéter en la aurícula derecha, que era la última alternativa en Abraham, me recuerdo muy bien que nos comenta el caso de Abraham. ¿Por qué llegó con nosotros? Porque en el metro, iba viajando en metro y después de cubrir su catéter en el tórax, lo quisieron asaltar pensando que llevaba el teléfono celular. Y en lo que él les decía que era un catéter, pues empezaron ahí a intentarle quitar supuestamente el teléfono celular, que era la cobertura del catéter, y le arrancan el catéter a Abraham. Lo dejan sin catéter transauricular. Afortunadamente, por la aurícula chiquita, pues se contiene el hematoma y llega con nosotros. Vean el mapa, ¿no? Ya no hay cava superior, está trombosada la cava superior. Vean el abordaje derecho, los cambios por toracotomía, el abordaje izquierdo de Abraham, donde tampoco no veo visualización del inominado ni de la vena cava. Vean las ilíacas, ya no hay ilíaca, no hay segmentos iliocavos por el red colateral y tampoco hay vena cava. El cava inferior, por eso él se decidió ir a esta transauricular. Pero en el screening, en la revisión del caso por ultrasonido, logramos visualizar que había permeabilidad de la vena yugular interna derecha, con una secuela así, pero lo que se hizo una punción, tratar de fenestrar el trombo, dejar una guía, hacer una angioplastía selectiva y dejarle un stent venoso. Estos stents que hemos utilizado en los pacientes es el stent Silver vena de Cook y con su catéter simétrico. Y Abraham, debo tener con este caso, no sé, más de 5 años sin trombosis del catéter y con una función adecuada, afortunadamente. Un siguiente caso, también único acceso permeable, subclavio izquierdo. Aquí, desafortunadamente, los cirujanos vasculares, un catéter, vean, mal colocado desde el principio porque se deja en la vena cava superior, nunca lo dejaron en la aurícula. Disfunción del catéter no lo pueden quitar ellos y lo sepultan, lo cortan y lo dejan sepultado y así no lo mandan a nosotros. Aquí lo que tratamos de irnos por otro lado, por el lado derecho, para ver que tuviéramos permeabilidad de la vena cava. Tenemos permeabilidad de la vena subclavia del lado derecho. Intentamos hacer una fenestración para tratar de pasar una guía y finalmente no pudimos. Lo que hicimos fue desmontar el catéter que venía sepultado y en ese momento dejarle un catéter Mahurkar, quedó cavateal, que no es lo correcto, debe quedar en la aurícula derecha. Después lo cambiamos por un tunelizado ante un paciente agotado y ese paciente sigue con su catéter tunelizado vivo todavía. Un siguiente caso, un catéter también paciente agotado, nos los refieren en su generalización con un Mahurkar de abordaje subclavio derecho, extremo distal en la vena cava superior. Vean ustedes una trombosis de la vena cava, todo con el reflujo hacia la ácidos, pero no hay vena cava, por eso el catéter disfuncionaba. Se logra hacer una angioplastía de la cava superior. No, a pesar de que estaba tapada, rescatamos solamente este lumen, este paso de medio de contraste, salvamos aquí el acceso. Posteriormente, la colocación con pura angioplastía de un catéter Mahurkar, aunque es subclavio por ser el único acceso, pues no tiene mayor importancia funcionando, luego se recambió por un catéter tunelizado. Muy bien, pues esta es la bibliografía. Estos son los casos que les mostramos. Quiero agradecer al comité organizador la oportunidad de que me da de mostrarles esta experiencia que tenemos de nuestros pacientes.
y les quiero dar sobre todo las gracias a ustedes por estos minutos que me regalan en escucharnos. La verdad es que es muy importante. Y pues como estamos en cuarta hora de pandemia por Omicron, por favor cuídense mucho. Esa fue la decisión por la cual volvimos, se volvió a hacer este congreso virtual con la doctora Thanos y la doctora Velar. Cuídense mucho y esperamos vernos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero del Reliable por tenerme paciencia y a ustedes por escucharme. Hasta la próxima y les agradezco su atención.